que dice: dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram. Y fíjate lo que dice: y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Te lo repito: salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos para llegar a tierra de Canaán, pasaron muchas cosas, ¿eh? El peregrinaje fue complicado y difícil, pasaron muchísimas cosas. Pero cuando el Señor le dijo que tenía que llegar a la tierra de Canaán, Abraham tomó la determinación, porque Dios se lo dijo, tomó la determinación de ir a la tierra de Canaán. Abraham pasó muchas cosas en ese caminar, desde un sitio hasta el otro, pasaron muchas circunstancias, pero Abraham llegó, porque tuvo la determinación de llegar a donde Dios le dijo. Hace unas cuantas semanas, Antonio Suárez, el mejor predicador que hay en toda Andalucía, Antonio Suárez, pues compartió con los que Andalucía ha dicho que va, de España entera, ¿no? Compartió con los jóvenes en el grupo de los jóvenes que cuando hubo el culto unido con las iglesias de la FIEIDE, Antonio Suárez predicó a los jóvenes sobre Daniel. Y predicó sobre Daniel capítulo 1, versículo 7 también, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué propuso Daniel en su corazón no contaminarse? Porque tuvo determinación, tuvo determinación. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia desde muy chiquitito, de 12, 13, 14 años. Y allí fueron instruidos en toda la enseñanza de los caldeos, menos en una cosa. Ellos estaban dispuestos a ser enseñados, estaban dispuestos a hacer la asignatura de los caldeos, estaban dispuestos a aprender la lengua de los caldeos, estaban dispuestos a todo, menos a engañarse a sí mismos, viviendo una realidad diferente en la vida espiritual que ellos tenían. Cuando le traían la comida, y esa comida era ofrecida a los dioses, Daniel y sus amigos dijeron no. Y propuso en su corazón no contaminarse con esa comida que se ofrecía a los dioses. Con otras cosas sí, la enseñanza, la vestimenta, incluso el cambio de nombre. Pero en ese sentido ellos no transigieron. Tuvieron determinación, Daniel y sus amigos tuvieron determinación. Abraham tuvo la determinación de llegar a Canaán y llegó. Daniel tuvo la determinación de no contaminarse con la comida que se ofrecía a los dioses y lo hizo. Tuvo la determinación, lo hizo, y sus tres amigos también. Si tú vas al Nuevo Testamento y vas sobre todo a las cartas, tú podrás ver a un hombre con determinación como es el apóstol Pablo. Fijaros que tuvo tal determinación que incluso quiso llegar a España. Quiso llegar a España no para probar el gazpacho, quiso llegar a España no para probar la paella, que también. Quiso llegar a España no para ver la gente magnífica que había en aquel momento en España. Él quiso llegar a España para predicar el Evangelio. No lo consiguió, el libro de Romanos dice en 2 ocasiones que él llegó, quiso venir a España. En eso los historiadores pues no se ponen de acuerdo. Hay historiadores que dicen que llegó, otros historiadores dicen que no. En fin, pero él se propuso en su corazón también llegar a España para predicar la palabra, para predicar el Evangelio. Tuvo la determinación también, de hecho llegó hasta Centro Europa, Ilírico, etcétera, llegó hasta Centro Europa para predicar también el Evangelio donde no había sido predicado. En los tres casos encontramos a estos tres hombres con la determinación de hacer aquello a lo que fueron llamados: Abraham para llegar a Canaán, Daniel para no contaminarse y Pablo para llegar hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio. Lo mismo que hizo Jesús. Lo mismo que hizo Jesús. Mirad lo que dice en Lucas, en el capítulo 9, Lucas capítulo 9, 28 al 31, que dice, Lucas capítulo 9, versículo 28 al 31,
Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Aquí encontramos un texto enigmático, un texto misterioso, pero a la misma vez un texto magnífico, precioso. Aquí encontramos que Jesús se va a lo que conocemos como el Monte de la Transfiguración. Allí se va con sus 3 discípulos, digamos, más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo. Se va al monte a orar, como dice aquí el texto, y ocurre una maravilla. Ocurre un milagro, como tantas veces ocurre en la palabra de Dios. Y mientras que estaba orando, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y otra de las maravillas que encontramos en este texto es que aparecieron Moisés y Elías. Aparecieron Moisés y Elías. Hay una cita celestial. Ahí, una cita donde Moisés y Elías se juntan con Jesús. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué esta cita? ¿Por qué vienen aquí? Estaban en el cielo. ¿Por qué tienen que bajar aquí a hablar con Jesús? Y fijaros que nos dice el texto, nos dice también la explicación. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Hablaban de su partida. Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es decir, en el propósito de Dios Padre llega un momento en que envía a estos 2 profetas, a estos 2 hombres, Moisés y Elías, y les dice: vais a tener un encuentro con mi hijo, con Jesús, y en ese encuentro vais a comentarle a ciertas cosas. No olvidemos que Jesús también está en su humanidad. Sigue siendo Dios, pero sigue siendo hombre. Vais a explicarle, vais a decirle ciertas cosas que tienen que ver con lo que va a pasar en Jerusalén. Y llegan allí, hablaban de su partida, de la partida de ellos, no de ellos, sino de Jesús. Lo que iba a pasar, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Desde ese momento, Jesús sabía de sobra, desde siempre, Jesús sabía que iba a ir a Jerusalén. Jesús había venido aquí a morir por el género humano. Había nacido en Belén y él sabía que su destino final estaba en Jerusalén. Él lo sabía, pero ahora, en ese momento, sabe que ya se va acercando el momento. Se va acercando el destino final. Se va acercando aquello para lo que vino. Y estos 2 grandes hombres de Dios, Moisés y Elías, le van preparando, le van diciendo lo que va a ocurrir. Y él sabe que ya queda unos cuantos meses para que ya él llegue hacia Jerusalén. Y pasa un tiempo. Ha tenido esta revelación de parte de estos 2 hombres de Dios. Pasa un tiempo y dice en el mismo capítulo, en el versículo 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, fíjate lo que dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fíjate lo que dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Determinación. Tengo que confesaros, hermano, que este texto, este versículo 51, a mí siempre me ha llamado la atención. Hay todos los que estamos aquí, supongo que hay una serie de textos, de pasajes que nos llaman la atención y que de alguna forma se convierte como una parte de la piel que tenemos. La tenemos ahí incrustada. Tengo que confesar que para mí este versículo, desde lo que lo leí hace tantos años, siempre ha estado ahí. Siempre me ha sorprendido cómo Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tuvo la determinación para ir a Jerusalén. Ya se lo habían dicho Moisés y Elías. Él sabía también el plan para ir a Jerusalén. Pero aquí llega ya el momento en el que dice: se acabó. Es el momento de encaminarme hacia Jerusalén. Es el momento en que se va a descorrer todas las cortinas y vamos a ver toda la panorámica, vamos a ver todo lo que va a ocurrir. Es el momento de ir a Jerusalén para hacer aquello para lo que vine. Jesús tuvo determinación para ir a Jerusalén. Hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis en esta mañana, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo que se iba a encontrar con sus enemigos. Por favor, no lo olvides.
Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo que se iba a encontrar con sus enemigos, Dice en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 1-2, dice, Lucas capítulo 22, versículo 1 y 2, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Fijaros que dice, los principales sacerdotes y los escribas, los religiosos, la gente, buscaban cómo matarle. Jesús tuvo la determinación para ir a Jerusalén sabiendo que se iba a encontrar con sus enemigos, sabiendo que lo iban a matar, sabiendo que iba a ser crucificado, sabiendo todas las cosas que iban a ocurrir. Jesús no tomó la determinación de ir a Jerusalén porque allí le iban a preparar un cordero pascual, porque allí iba a estar la gente muy contenta con él, porque le iban a visitar, porque iba a subir de estatus. Jesús no fue allí porque todo el mundo quería ser su amigo, o le iban a pagar unas vacaciones en tal ciudad. Jesús fue allí sabiendo que se iba a encontrar con sus enemigos. Yo no sé si yo sería capaz de ir a un sitio donde me voy a encontrar con mis enemigos. Ir a un sitio donde voy a encontrarme con mis amigos, eso es fantástico, eso es algo maravilloso. Que yo vaya a casa de Pepe y María del Mar, que son mis amigos, a casa de Conso y de Manolo, que son mis amigos, a que me preparen una buena cenita, una cosita, eso es maravilloso, eso es fantástico. Pero que yo vaya a una casa, a un sitio, a un lugar donde sé que me van a hacer pupa, donde sé que me van a matar, donde me van a hacer daño, yo no lo haría. Pero claro, yo, gracias a Dios, no soy Dios. Yo no lo haría. ¿Quién va a ir a un sitio que va a hacerte daño? ¿Quién va a ir a un sitio que dice, me voy a ir a un viaje a tal sitio y sé que en ese viaje me van a meter en la cárcel? Pues nadie iría. Pero Jesús es diferente. Jesús sabe lo que va a ocurrir y tomó la determinación. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo que se iba a encontrar con sus enemigos. Pero no solamente sabiendo que se iba a encontrar con sus enemigos. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo que se iba a encontrar con la oposición de sus amigos y también que le iban a abandonar. Mirad lo que dice en Mateo, en el capítulo 16, versículos 21 al 23. Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fijaros, hermano, que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo que lo iban a matar, sabiendo que le iban a hacer daño, sabía todo lo que iba a ocurrir, absolutamente todo, pero se propuso ir, tuvo la determinación de ir. Pero ya no solamente tuvo, digamos, la enemistad de sus amigos y de sus enemigos de lo que iba a ocurrir, sino que sus propios amigos también. Él tomó la decisión de ir a Jerusalén sabiendo que, por ejemplo, el apóstol Pedro le estaba diciendo, no vayas, que no ocurra esto, no tienes por qué ir. Y Jesús tuvo que llamarle la atención, porque no quería que fuese a Jerusalén a morir, a sufrir. Pero no solamente los discípulos, no solamente el apóstol Pedro. Mira lo que dice también en el mismo libro de Mateo, capítulo 26, versículo 56. Mateo 26, versículo 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, fíjate, entonces casi todos los discípulos le dejaron. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En la versión de Pedro Adorna se fueron corriendo por patas.
todos los discípulos, a veces somos muy injustos con el apóstol Pedro, a veces somos muy, como en tantas otras cosas, somos injustos con Pedro y es que Pedro lo negó, es que Pedro oró aquí para que él no fuese, es que Jesús tuvo que reconvenirle, es que tuvo que exhortarle, pero es que le negó en el patio. Pero fíjate aquí que dice que todos los discípulos dejándole huyeron. No solamente le dejaron, que vienen a por ti, que vienen las huestes, que viene Judas y te va a dar un beso, que lo van a coger, que vienen los romanos, y aunque Pedro salió con la espada, ¡bam!, y le cortó a uno la oreja, se lo llevaron. Y todos sabían lo que iba a ocurrir. Y van regulando, Jesús se va acercando cada vez más solo, y los discípulos cada vez más para atrás, lo van dejando solo. Y llega aquí, entonces los discípulos dejándole, no solamente le dejaron, sino que tomaron otra decisión, la de huir. Escaparon corriendo, se fueron corriendo, porque a su maestro lo habían detenido. ¿Podemos nosotros desde esta posición, desde este lugar, después de tantos años, podemos nosotros recriminar a los discípulos? No. ¿Podemos echarle un sermón a los discípulos? No. ¿Debemos decir que eran malos cristianos, que hay que ver lo que hicieron con Jesús? No. Porque a lo mejor tú y yo, estando allí, hubiéramos hecho lo mismo. El miedo es muy malo. El miedo nos atenaza y nos hace tomar decisiones que no son correctas. Y ellos vieron allí que cogieron a su maestro, y si han cogido a su maestro, que es su maestro, ¿qué nos van a hacer también a nosotros? Y se fueron, lo dejaron allí y se fueron corriendo, dejando a su maestro allí. Así que Jesús no solamente tomó la actitud, no solamente afirmó su rostro para ir a Jerusalén, no solamente tuvo la determinación de ir a Jerusalén a enfrentarse con sus enemigos, sino también sabía que sus amigos, con los que había estado 3 años y pico, con los que había predicado, enseñado, comido, jugado, reído, llorado, sus amigos también lo iban a dejar. Y todos sus discípulos, a los que le había entregado todo lo que él tenía, lo iban también a dejar. Y es interesante lo que dice. Dejándole, huyeron. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿cómo podemos huir de Jesús? ¿Es posible escapar de Jesús? ¿Es posible que en un momento dado Jesús nos demande algo, quiera algo de nosotros y digamos nosotros no y nos escapemos de Jesús? Tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás quiso escaparse de Jesús. Jonás quiso huir de la voluntad de Jesús, de la voluntad de Dios. ¿Es posible que podamos huir de Jesús? Déjame decirte que huimos de Jesús cuando Jesús no cumple las expectativas que nosotros habíamos pensado acerca de Él. Huimos de Jesús cuando pensamos que Jesús tiene un plan maravilloso para nosotros y resulta que ese plan no es tan maravilloso. Huimos de Jesús cuando creemos en Él. Alguien nos dice, cree en Jesús, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser magnífica, vas a ser feliz. Y nosotros decimos con entusiasmo, conozco a Jesús, Jesús me ha cambiado, Jesús me ha transformado, Jesús me va a dar la felicidad, Jesús me va a dar dinero, Jesús me va a dar un hombre maravilloso, Jesús me va a dar salud, Jesús va a hacer que yo muera con 110 años. Todo es maravilloso, todo es precioso. Yo quiero a ese Jesús. Pero cuando las expectativas no se cumplen, empezamos a escapar de Jesús. Cuando lo que pensamos que Jesús va a hacer con nosotros y en nosotros y no se hace, entonces empezamos a escapar de Jesús, como Judas. Judas tenía una idea acerca de Jesús. Judas había estado con Jesús, Judas había visto a Jesús, Judas había visto todas las maravillas que Jesús había hecho, pero en su fuero interno, en su interior, Judas estaba diciendo, nos va a librar, va a salir, en un momento dado va a crear un ejército y va a hacer que todos los romanos salgan de aquí y vamos a tener otra vez el esplendor de los tiempos de David y el esplendor de los tiempos de Salomón y vamos a ser una tierra poderosa, nos va a librar, está esperando, está creando expectativa, tiene un grupo numeroso de discípulos, este Jesús nos va a librar. Esa fue la expectativa de Judas, eso fue lo que pensaba Judas, que Jesús iba a ser un gran político, un gran rey y que iba a echar a los romanos de allí. ¿Qué expectativas tienes tú de Jesús? ¿Qué crees tú que Jesús quiere hacer en tu vida? ¿Por qué aquellos que os habéis convertido, que habéis conocido a Cristo, ¿qué piensas tú acerca de Jesús? Jesús me va a dar todo, me va a dar lo más maravilloso, me va a dar lo más precioso.
Porque a lo mejor resulta que cuando pasan 2 días, o 3 días, o un mes, o 2 meses, o 2 años, te das cuenta que no, que sigues sufriendo, que sigues sin dormir por las noches, que sigues deprimiéndote, que esa oración que hiciste hace un tiempo, tú no ves la respuesta por ningún lado, que las cosas en tu matrimonio no van bien, y a ti te dijeron que el momento que tú creías en Cristo, todo iba bien. Pues no, pasan los meses y mi matrimonio no va bien. Y empiezas a ir pensando. Y esas expectativas que tú tenías de Jesús no se van cumpliendo. Y huyes. Y déjame decirte que hay muchas formas de huir, ¿eh? No solamente física de aquí. Mentalmente, hay muchas formas de huir de la presencia de Jesús. ¿Podemos huir de Jesús? En el sentido, digamos, de la voluntad de Dios, no. En el sentido soberano de Dios, no. En el sentido de los planes de Dios, como Jonás, no. Nunca podremos escapar de Jesús. Pero en un sentido humano, de hacer con mi vida, con mi voluntad, lo que yo crea oportuno, en la libertad que Dios me ha dado, yo puedo decir, escapo de ti, porque no me has dado lo que te he pedido. Y convertimos a Dios en un banco, convertimos a Dios en un gran supermercado, convertimos a Dios en el Dios de, yo tenía cierta expectativa de ti, pero no me la has dado. Y no pensamos en otras cosas, que a lo mejor resulta que el que ha metido la pata soy yo, que a lo mejor resulta que yo he ido a Jesús por una conveniencia, no por una necesidad de verme pecador. A lo mejor resulta que no doy los pasos adecuados. A lo mejor resulta que no estoy dando un buen testimonio. A lo mejor resulta que vivo en la carne todavía, aunque viviremos toda la vida en la carne, pero no soy controlado por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos huir de Jesús? Pues podemos huir de Jesús pensando en que Jesús no cumple sus expectativas conmigo. Podemos huir de Jesús cuando amamos más el mundo que a Él. ¿Cuánta gente huye de Jesús con eso? ¿Cuánta gente conocemos, hermanos y hermanas, aquí mismo en la iglesia, allí en el otro local que teníamos? ¿Cuánta gente hemos conocido que vienen a Jesús, se le predica el Evangelio, reciben a Jesús, algunos se ponen incluso a llorar, vienen aquí y con el paso del tiempo te das cuenta y estás viendo que otra vez se van al mundo? El miércoles pasado, en el estudio bíblico, Conso estaba diciendo cuántos hemos conocido nosotros que han venido a la iglesia y ya no están en la iglesia. ¿Cuánta gente hay que van aquí, pero ya no solamente que dejen la iglesia, sino que van de lleno otra vez al pecado? Gente que está en la iglesia y se van a vivir con un hombre, con una mujer que no es creyente. Y dices tú, pero si tú lo tenías claro, ¿cómo es posible? Gente que se han quedado viudos o viudas y vuelven a estar con un hombre, con una mujer que no se han casado. Y tú dices, pero ¿cómo es posible si tú lo tenías claro? Además, tú antes lo enseñabas también. Yo entiendo que la soledad es mala, entiendo que las situaciones son difíciles, entiendo que las necesidades humanas son muy complicadas, pero tú ves que hay gente que vienen a la iglesia y llega un momento en que esas personas que vienen a la iglesia aman más el mundo. El mundo tira mucho. Si quieres ser feliz, júntate a esta colonia. ¡Tan! Y tú dices, oye, yo quiero ser feliz, Jesús, yo quiero ser feliz. Pero es que me habían dicho que esta colonia, voy a comprar la colonia. Si quieres un cuerpo 10, ve a tal gimnasio o haz estos ejercicios y tal. Y tú dices, yo quiero un cuerpo 10. Porque todo el mundo quiere un cuerpo 10. Porque en las películas salen mujeres y hombres con un cuerpo 10. Yo quiero un cuerpo 10. Y ahora te están vendiendo la película que quieres un cuerpo 10. Y tú vas a todas partes, intentas y te das cuenta que no. Te das cuenta que tú no vas a tener el cuerpo de una modelo. Te das cuenta que cuando pasen 3 o 4 meses otra vez la barriguita va a salir. Y otra vez van a pasar cositas. Y te das cuenta que tú no vas a ser... Pero te han vendido que se tiene el cuerpo 10... ¡Wow! Yo voy a ser feliz. Si tú quieres ser feliz,
cómprate este coche último modelo y verás tú lo feliz que tú eres. Y nos lo creemos. Y compramos el coche último modelo y nos montamos en el coche y vamos al trabajo y dice, mira qué coche me he comprado. Y la gente del trabajo dice, vaya pedazo de coche que se ha comprado. Y llega por su bloque, por su calle, por donde vive, pi, 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 para que todo el mundo vea el coche que se ha comprado. Y llama a su hermano, Paco, ¿qué? Me he comprado un coche. Oh, sí. No es como el tuyo, Paco, el mío es un poquito mejor. Y nos creemos que el coche nos va a dar la felicidad, o la moto, o la ropa, o el peluquero, o el hacer cosas. Nos va a dar la felicidad. Y ocurre que el mundo nos sigue ahí atrayendo. Y dejamos a Jesús, huimos de Jesús cuando amamos más al mundo. Como Demas. Un hombre que había estado sirviendo al Señor, un hombre que había estado colaborando con Pablo, un hombre que había estado a sangre y fuego trabajando para el Evangelio, para la extensión del Evangelio, que había estado con Pablo y con otros compañeros, y llega un momento que el mundo estaba ahí, y Jesús está aquí, y el evangelismo está aquí, y la iglesia está aquí, y las actividades están aquí, y Pablo y Silas y los demás están aquí, pero aquí está el mundo. Y así, y demás así. Es que el mundo es tan bonito, el mundo me atrae tanto, me va a dar tantas cosas, me va a proporcionar tantas cosas, y nos va al mundo. Y un hombre como Demas se fue al mundo. Literalmente, se fue al mundo. ¿Podemos huir de Jesús? Sí. Nunca escaparemos de Él, también es verdad. Pero en nuestra humanidad podemos pretender escapar de Jesús. Cuando escapamos de Jesús, cuando las expectativas que creemos que nos va a dar no se cumplen, como Judas. Escapamos de Jesús, huimos de Jesús cuando amamos más el mundo que la palabra de Dios y lo que Él nos manda. Huimos de Jesús cuando no estamos dispuestos a defenderlo públicamente. Huimos de Jesús cuando no estamos dispuestos a defenderlo públicamente, como Pilato. ¡Eh! Ya se han despertado 3 o 4. ¡Eh! Aquí tenéis a Barrabás. Oh, mira, aquí tenía a Barrabás. No queremos a Barrabás, queremos a Jesús. Bueno, vale, perdón, me he confundido, perdón. Pilato está continuamente intentando ofrecer cosas. Pilato está siempre intentando de alguna forma favorecer a Jesús, pero no lo consigue porque tiene miedo. No lo consigue porque no está todo el mundo en contra de él. No lo consigue porque están los sacerdotes ahí, el Sanedrín, contra eso. No lo consigue porque piensa, se lo van a decir, van a ir a César y le van a decir a César que yo no he querido. No lo consigue y su esposa le ha dicho, no tengas nada que temer con este justo, no te incluyas con este justo. No, pero él no hace nada. Él no defiende y no se planta. Y no le dice a los sacerdotes, oye, yo no veo ningún delito en él, que se lo dice a Jesús, pero no es capaz de decirse a la gente. Yo no hallo ningún delito en él, yo no lo voy a encarcelar, ni voy a hacer que lo maten. No estoy de acuerdo con eso, yo lo veo inocente, lo veo sin mancha, no lo voy a hacer. Aunque el pueblo se ponga a tirarme piedra, aunque la gente se ponga y haga una manifestación, este hombre es inocente. Y ustedes lo sabéis también. Y lo estáis aquí, lo tenéis aquí por envidia. No voy a entrar por eso. Y si queréis ir a César, y a César. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no se atrevió a defenderlo públicamente. Hermanos, hoy en día se ataca a Jesús de una forma tremenda, desconsiderada, cruel. Siempre se ha atacado a Jesús, pero en los tiempos que vivimos se está atacando a Jesús de forma tremenda. Si nos quedamos callados, cuando tú vas en el tren y alguien dice Jesús no fue nadie, si te quedas callado, estás siendo cómplice. Si tú estás en la cola para comprar pan en la panadería y alguien dice acerca de Jesús y lo dice mal, y tú te quedas callado, estás siendo cómplice de algo que no está bien. Una cosa es ser prudente y otra cosa es tener miedo, para decirlo. Huimos de Jesús cuando públicamente no reconocemos a Jesús, cuando nos avergonzamos de Jesús. Y déjame decírtelo, siento decir esto,
Pero si yo me avergüenzo de Jesús, Jesús me dice que también se va a avergonzar de mí. En los últimos tiempos, también se va a avergonzar de mí. Huimos de Jesús cuando Jesús no cumple las expectativas que nos habíamos marcado. Huimos de Jesús cuando amamos más el mundo, como Demas. Y huimos de Jesús cuando no estamos dispuestos a defenderlo públicamente, como Pilato. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo que se iba a encontrar con sus enemigos. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo que se iba a encontrar con la oposición de sus amigos y que le iban también a abandonar. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo que se iba a encontrar con la muerte. Que se iba a encontrar con la muerte, como hemos visto antes. Pero bueno, déjame volver a leerlo. Mateo, capítulo 16, que lo hemos leído antes. Mateo, capítulo 16, versículo 21, dice, Mateo 16, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y ser muerto. Y déjame decirte algo que también tú sabes muy bien. La muerte de Jesús no fue una muerte dulce. La muerte de Jesús no le desconectaron de una máquina. La muerte de Jesús no se tomó unas pastillas y ya está. La muerte de Jesús no estuvo rodeado de un montón de amigos ahí tocándole la mano y abrazándole hasta que se fuera. No, no. La muerte de Jesús no fue una muerte rodeado de gente que le amaban, que lo querían, o una muerte dulce. La muerte de Jesús fue una muerte horrible, horrible. Y afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo que se iba a encontrar con la muerte. Como decía Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Juan, vamos a ver un momentito una canción y una escena. Que tiene que ver con lo que estamos leyendo, viendo acerca de la muerte y el propósito de ir a Jerusalén para encontrarse con la muerte. Un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Al Calvario y a morir.
sangre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Samuel, ¿puedes dar a la luz, por favor? Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, esto que estamos viendo, que hemos visto, alguna vez he contado que cuando salió la película de Mel Gibson, yo no pude verla en casa tranquila, ni fui al cine porque mi mujer con ese tipo no puede, ese tipo de película no puede, es superior a ella. Yo vi la película cuando salió en la tele, en una de las cadenas, la vi solo. He visto muchísimas películas acerca de Jesús desde chiquitito. Me encanta. Yo recuerdo haber visto Quo Vadis, La túnica sagrada, Ben-Hur, el hombre que cambió el mundo, que fue hecha por Ágape. Casi todas las películas me encanta. Siempre han aportado cosas para bien en mi vida. Pero la película de Mel Gibson, cuando yo la vi en mi casa solo, yo tuve que arrodillarme y me puse a llorar. Porque ni en mis sueños más así, realmente yo llegaba a percibir el inmenso dolor de Jesús. Sabía que le daban latigazo, que le ponían la corona, todo eso lo sabemos. Pero una cosa es saberlo, otra cosa es visualizarlo. Lo que hizo Mel Gibson en la película fue
ponernos en el espejo y ver lo que ocurrió. La mayoría de los eruditos que yo he podido leer sobre este tema, casi todos coinciden en señalar, te lo creas o no te lo creas, casi todos coinciden en señalar que Mel Gibson no llegó a explicarlo todo, no se llegó a vislumbrar realmente todo el sufrimiento de Jesús. Fijaros lo que dicen, realmente no se llegó a entender perfectamente, como que se quedó corto, con la sangre derramada, todo lo que pasó, se quedó corto, y tú lo ves y tú dices, ¿cómo corto? Sí, pues eso fue lo que pasó. Jesús fue a la cruz, Jesús fue a Jerusalén a que lo mataran. La primera vez que yo escuché esta canción, por la Vía Dolorosa, no sé si los más antiguos se acordarán, llevaba yo de pastor 6 o 7 años en la iglesia, estábamos en aquel sitio, en aquel local, y nos juntábamos 12, 13, 14 personas, más o menos, los miércoles menos, pero vamos, nos juntábamos un grupito los miércoles también. Y un día me llamó, algunos lo conocéis, Antonio Pardo, que en aquel momento Antonio Pardo estaba trabajando con Decisión, que estaba a tiempo completo con Decisión. Y después fue pastor de una iglesia en Málaga, pero en aquel tiempo estaba trabajando con Decisión, como evangelista. Un día me llama Antonio y me dice, mira, Pedro, tengo una hermana norteamericana, cantante, que va a hacer una gira por España. No hay que darle nada, no hay que darle una ofrenda, no hay que darle, ya ella viene con sus gastos y tal. Y estaba pensando si quieres tú que vaya a Utrera a cantar. Y yo le dije, sí, ¿canta en español? Dice, sí, canta en español y tal. Pero los domingos que yo le dije no podían venir, todos los domingos lo tenían cogido. El miércoles no lo tenía cogido. Yo le dije, bueno, que venga el miércoles, pero me da un poco de pena porque es una cantante muy reconocida, y va a venir, se va a encontrar con 8 o 9 personas en el culto. Y Antonio me dijo, bueno, no importa, total, que quedamos para un miércoles. Yo recuerdo que llegué a las 6:30, 7:20, y ya estaba él con ella en el coche. Estaban esperando que se abriera la iglesia. Y tuvimos el culto, empezamos el culto. Y ella, esta que yo no recuerdo cómo se llama, no es esta que ha cantado, es otra. Yo no recuerdo cómo se llama, te estoy hablando hace un montón de años. Ella cantó, y no sé si os acordáis lo más así, hace ya muchos años. Y yo estaba ahí escuchándola cantar, y estaba escuchándola cantar esta canción. Y yo estaba emocionado. Yo miraba a la iglesia y estaba diciendo, qué pena los que hay aquí, todos los que se han perdido. Pero después deseché eso, como casi siempre lo desecho, no importa los que no vengan, lo importante es que yo estoy. Y aquello me emocionó, me tocó. Porque para mí aquello fue un regalo. No solamente las iglesias grandes necesitan un regalo, las iglesias pequeñas necesitan ese tipo de regalo. Alguien que venga y cante, porque las iglesias pequeñas necesitamos también que Dios nos hable de esa forma. Esa fue la primera vez que yo escuché esta canción, y era un festín espiritual que Dios nos dio aquel miércoles a los que estábamos allí. Después esta hermana estuvo cantando en otro sitio, y yo recuerdo ir con Chari, creo que fue a Nueva Vida, no recuerdo si fue a Nueva Vida, a otro sitio, que ya la iglesia estaba llena, o a otro lugar, y cantó y tal, ¿no? Hermanos, cuando Jesús tomó la decisión de afirmar su rostro para ir a Jerusalén, que ya se lo habían dicho antes también toda la cosa que iba a ocurrir, y él sabía lo que iba a pasar. Cuando él tomó la decisión para ir a Jerusalén, no solamente tomó la decisión que sabía que se iba a encontrar con sus enemigos, no solamente tomó la decisión de saber que se iba a encontrar incluso con la dejadez de sus propios amigos y el abandono de sus propios amigos, es que él afirmó su rostro para morir. Para que lo mataran. Y no afirmó su rostro para que lo mataran, para que el cine se acordara de él, o que la literatura se acordara de él, o que la gente dijera que bueno es Jesús, o que nos emocione, nos ponga un poco tiernecito el corazón, o nos diga, no, él fue a la cruz a morir, fue a Jerusalén a morir por ti.
por ti. Tenlo presente, por favor, siempre. Jesús fue a morir a la cruz por ti. Jesús fue muy guay, ¿verdad? Fue a la cruz a morir por mí, sí, sí. Jesús era diferente, sí, sí. Jesús cambió el mundo, ¿verdad? Sí, sí. Jesús, por favor, no te distraigas. Jesús fue a la cruz a morir por ti. Pero Jesús no solamente fue a la cruz a morir por ti, ni a enfrentarse a sus enemigos, ni al abandono de sus amigos. Jesús fue a la cruz también, y con esto vamos a terminar. Jesús fue a la cruz, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque como hemos leído, Jesús también sabía que iba a resucitar. Jesús también sabía que iba a resucitar. Jesús fue a la cruz a morir, Jesús afirmó su rostro, determinación, pero él también sabía que después de todo esto, Jesús, él iba a resucitar. Amén. Amén. Iba a resucitar. Esto es maravilloso, hermano, amigos que nos visitáis. Esto es maravilloso. Jesús fue a la cruz a morir por nosotros, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y fue sabiendo también que a pesar de esto, al tercer día, el primer día de la semana, Jesús, el domingo, Jesús iba a resucitar. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque Jesús afirmó su rostro, porque también iba a resucitar. Pero lo que tuvo por medio fue tremendo. Fue tremendo. Determinación. Determinación. Como Abraham, como Daniel, como Pablo. Pero lo que pasa es que estos tres son unos pardillos comparados con lo que hizo Jesús. Determinación para ir a la cruz. Déjame terminar con esto. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres llegar? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer como creyente? ¿Qué determinación tienes que hacer? ¿Qué decisión tienes que tomar? Afirma tu rostro. Afirma tu rostro y llega a Canaán. Afirma tu rostro y llega a Canaán. Afirma tu rostro y proponte en tu corazón no pecar. Afirma tu rostro y predica el Evangelio. Afirma tu rostro y no huyas de Jesús. Afirma tu rostro y cuando tú vayas a los Evangelios y leas lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la muerte de Cristo, igual que me pasó a mí aquel día viendo la película que tuve que arrodillarme y llorar, adora a Jesús. Adora a Jesús. Porque todo lo que hizo, toda la determinación que tuvo, fue por mí. Y por ti. Quiero terminar en esta mañana preguntando si hay alguna persona que todavía no cree en Jesús o cree en una religión. Quiero preguntarte en esta mañana a tu corazón, si tú ya le has dicho a Cristo que entre en tu vida, tú le has dicho a Cristo que eres pecador, te lo vuelvo a repetir, pecador, perdóname que te lo diga, pecador, no que seas no que tengas ciertos defectos o tengas ciertos problemas, no, la Biblia dice que somos pecadores, que estamos separados de Dios por el pecado. Te lo vuelvo a repetir, ¿tú eres consciente de tu pecado? ¿Tú eres consciente de que Jesús fue a la cruz por tu pecado? ¿Tú eres consciente de que Jesús fue a la cruz, derramó su sangre, afirmando su rostro para ir por ti? Y lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, confiar en Jesús como tu Salvador y Señor y poner tu vida en sus manos. ¿Hay alguien en esta mañana
que quiera levantar la mano, y no te quiero mentir, no quiero mentirte, no quiero levantar la mano y venirte para acá, para decir, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Yo quiero que la muerte que Él tuvo, yo sé que es por mí, y yo recibo a Jesús, quiero orar, o alguien ore por mí, para recibir a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. ¿Hay alguna persona en esta mañana que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo y quiera levantar la mano, venirse para acá y decir, yo quiero creer, yo necesito creer, yo me siento pecador y sé que Jesús murió en la cruz por mí y quiero tenerlo en mi corazón como mi Salvador y Señor? ¿Hay alguien?